Bien, hermanos, vamos a entonces continuar con nuestra serie devocionales del libro de los Salmos. Nos encontramos en el capítulo 10 de Salmos. Pueden ir a sus Biblias, por favor. Salmo capítulo 10. Déjeme yo también, lo busco aquí. Salmos 10. Muy bien. Entonces, no voy a hacer lectura del Salmo ahorita, sino que a medida que vamos exponiendo, vamos a ir leyendo los versículos. Entonces, este Salmo, así se titula en nuestras Biblias, Reina Valera, dice: plegaria pidiendo destrucción de los malvados. Como ya saben, los subtítulos que aparecen en las escrituras no son de inspiración divina. Nos pueden ayudar, sí, para más o menos identificar cuál es el tema principal del texto, ¿verdad? A veces ayudan, a veces de pronto no tanto, pero bueno, vamos a ver entonces que en primer lugar lo que tenemos en el versículo 1 es una invocación. Hemos dicho aquí que siempre, bueno, cuando hablamos de la oración del Padre Nuestro, que lo primero que una persona, un creyente, debe hacer al acercarse al Señor es invocar su nombre. De hecho, la oración empieza así mismo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Empieza con una invocación acerca de Dios, de quién es Él, y no solo eso, sino que lo alaba por lo que Él es. Entonces, pero aquí, como digo, esta oración como es más una petición, ¿verdad? Empieza diciendo el versículo 1: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El salmista, hermanos, se inquieta aquí porque la justicia de Dios se demora. Yo creo que nos vamos a identificar con este salmista en este aspecto principalmente. El salmista se inquieta porque la justicia de Dios a veces se tarda. Los impíos creen que Dios no se da cuenta de sus maldades, ¿verdad? Ellos viven a sus anchas pensando que Dios pues no está en control. Y si Dios no les castiga, se sienten confirmados en ese pensamiento. O sea, si no les va mal, entonces pues ellos están confiados, ¿no? En sus obras, en lo que hacen. Y pues dicen, hay que vivir la vida, ¿no? Hay que gozarla. Pero no saben lo que les espera. El salmista expresa lo que muchos sienten, lo que muchos, sobre todo los creyentes, experimentan. No entiende por qué Dios se tarda tanto en juzgar a los malvados. No entiende por qué Dios tarda en juzgar a los malvados. Parece que se ha alejado o se ha escondido de los problemas de los pobres o inválidos, como dice nuestro texto. Entonces, y si ustedes recuerdan, el Salmo 73 tiene la misma idea o el mismo pensamiento. Asaf, ¿recuerdan? Él también estaba inquieto porque veía cómo los malos prosperaban, les iba bien en todo, sus ojos les saltaban de gordura, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vemos algo, un pensamiento o un sentimiento similar al de Asaf allá. La presencia de Dios, hermanos, es el gozo de su pueblo, pero la sospecha de su ausencia, dice alguien, es desazonante y sin medida. Por tanto, recordemos que el Señor está cerca de nosotros, aun cuando parece que está lejos, cuando parece que no se está haciendo justicia, y sobre todo en una sociedad como la que nos ha tocado vivir, ¿no? A veces uno parece que Dios está
ausente. Por tanto, hermanos, recordemos que el Señor está cerca de nosotros. El orífice no está nunca lejos de la boca del horno cuando tiene el oro en el fuego. Y el Hijo de Dios siempre está andando en medio de las llamas cuando sus santos hijos son echados en ellas. Así que cuando estemos pasando circunstancias adversas, cuando parezca que Dios no está en control, debemos recordar que no es así. Debemos recordar este salmo, debemos recordar que el Señor está cerca. Esto me recuerda, por ejemplo, cuando los amigos de Job fueron echados en el horno de fuego, ¿verdad? Ellos no sabían si iban a morir, y en todo caso, ¿qué dijeron? Sepa, oh rey, que no te serviremos. Imagínense. Ellos le creyeron al Señor, aún sin ellos saber que el mismo Hijo de Dios iba a estar con ellos en el fuego. Bien, entonces eso con respecto a la invocación. En segundo lugar, una vez más recuerdo, esto no es una prédica expositiva ni mucho menos, solamente traemos como lo más importante del Salmo. En segundo lugar, tenemos la descripción de los impíos, que abarca desde los versículos 2 hasta el 11. Ahí tenemos, este salmo en ese sentido es paralelo, por ejemplo, al Salmo 14 o al Salmo 53, donde allá también tenemos una descripción acerca de los hombres, ¿no es cierto?, del hombre impío. Y aquí, hermanos, antes de seguir, creo que me parecen muy apropiadas unas palabras de Lutero, cuando dice: no hay, a juicio mío, un solo salmo que describa la mente, las costumbres, las obras, las palabras, los sentimientos y el destino del impío con tanta propiedad, plenitud y luz como este salmo. Así que, si en algún aspecto no se ha dicho bastante todavía sobre el impío, o si falta algo que en los salmos que siguen, podemos hallar aquí una imagen y representación perfecta de la iniquidad. Este salmo, pues, es un tipo, forma y descripción de este hombre, el cual, aunque él mismo se vea y aún los otros lo vean como el más excelente de los hombres, es detestable a los ojos de Dios. Esa es la descripción del impío que tenemos aquí. Y esto, sigue diciendo, es lo que impulsó a Agustín y a los que le siguieron a entender este salmo con referencia al anticristo. Termina la cita. O sea, que realmente lo que tenemos aquí en los versículos 2 al 11 es una descripción del hombre impío, del hombre malvado, pero también en cierta manera es una descripción del hombre de pecado, del cual ustedes ya saben, habla el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y pues el apóstol Juan también en Apocalipsis específicamente. Entonces, y como dice, y como acabo de decir, muchas veces estas personas ni siquiera se ven a sí mismas como lo que son. Al contrario, parecen ser personas buenas, nobles, ¿no es cierto? Y sin embargo, como dice la cita, son los más detestables a los ojos de Dios. Entonces, rápidamente, el versículo 2 dice: con arrogancia el malo persigue al pobre. Queda atrapado en la trampa que ha urdido. Mis hermanos, el orgullo es el huevo de la persecución, por decirlo así, como dice el versículo. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Siempre hay algo más detrás de las acciones. Siempre está ese corazón orgulloso, ese corazón prepotente. Y dice, nadie, en el versículo 2, cuando dice queda atrapado en la trama
en los artificios que ha ideado, nadie va a disputar la justicia de Dios cuando Dios ahorque a cada Amán en su propia horca y eche a cada uno de los enemigos de sus Danieles en sus propios fosos de leones. O sea, el texto nos está diciendo que los malos, tarde que temprano, van a caer en su propia trampa, en su propia red que ellos han tendido. El versículo 3, para avanzar, dice: porque el malo se jacta de los antojos de su alma. Como digo, ellos parecen ser los hombres más fuertes, ¿verdad? A los que les pertenece el mundo prácticamente. Hermanos, los pecadores jactanciosos son los hombres más despreciables, los peores, especialmente cuando sus inmundos deseos, demasiado inmundos para poder ser realizados, pasan a ser objeto y tema de sus jactancias. Y es verdad, muchas veces no solo hacen la maldad, sino que se jactan de ella, ¿no es cierto? Se jactan, se enorgullecen de hacer el mal. El codicioso bendice, mas Jehová lo desprecia. Esto es interesante, sí, es lo mismo que dice aquí: bendice al codicioso. Esta vez, hermanos, el descaro del orgulloso rebelde es aún más aparente, porque el codicioso bendice a quien Jehová aborrece. O sea, es lo opuesto, ¿no es cierto? El mundo tiene por fuerte a los hombres grandes, a los ricos. ¿Qué es en el reino de Dios? Es lo contrario. ¿Quiénes son los verdaderamente felices, los bienaventurados? Los pobres, los que lloran, ¿no es cierto? Ellos son, pero como digo, el codicioso bendice a quien Jehová desprecia. Y esto es insolencia, es orgullo disfrazado. Los únicos pecadores que son recibidos lamentablemente como respetables son los codiciosos. Y digo esto porque muchas veces se disciplinan ciertos pecados, pues claro, que son visibles, ¿no es cierto? Que de pronto tienen consecuencias un poco más graves, pero difícilmente se puede detectar y mucho menos tratar el caso de la codicia, ¿no es cierto? Versículo 4: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Ven? Es lo mismo que dice el Salmo 14, el Salmo 53. Hermanos, el rostro duro como el bronce y el corazón quebrantado nunca van juntos. Son diametralmente opuestos. ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre, especialmente, obviamente, de sus hijos? El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bueno, el rostro duro o la cerviz dura y un corazón quebrantado son diametralmente opuestos. El orgullo de los malvados es la razón principal por la que no buscan el conocimiento de Dios. Ellos creen que están bien, que todo lo saben, que todo va bien con ellos. Y por eso usted le pregunta a un impío, o usted, ¿verdad? Le puede decir, como muchos abordan a los incrédulos: ¿sabía que usted es malo? O ¿verdad? Que usted alguna vez va a tener que enfrentar juicio. Y ellos, pues inmediatamente, ¿cuál es su respuesta? Bueno, pero si yo no he hecho nada malo. Y para ellos, ¿qué es lo malo? Bueno, que ellos que no han matado, que no han robado, o incluso que no le han sido infieles a su esposa, etc. El orgullo no les permite conocer al Señor y conocerse a ellos mismos. El orgullo consiste en una exaltada opinión de uno mismo sin base para ello. Por tanto, el orgulloso se siente impaciente ante un rival, aborrece a un superior y no puede tolerar un amo. Es evidente que no hay nada más penoso para el corazón orgulloso que el pensamiento de un ser como Dios. O sea,
La idea de tener a alguien por encima, de tener a alguien a quien tienen que rendir cuentas, eso no es tolerable para una persona orgullosa, para un corazón orgulloso. No hay Dios, y es así que, como sigue diciendo el versículo 4, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por lo mismo, no pueden tolerar esa idea. Entre los montones de paja, como dicen, no había ningún grano de trigo. El único lugar donde no hay Dios es en los pensamientos del malvado. Esta, hermanos, es una acusación devastadora, porque allí donde no hay Dios del cielo, está reinando avasallador el Señor del infierno. No hay más. Lo hemos dicho aquí otras veces. O estás con Dios, o si no estás en contra de Él. El Señor lo dijo así: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Y quién es el otro Señor? Aparte del Dios creador, soberano, omnipotente. Pues el Señor del infierno. O como dice Pablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de... ¿Cómo es? Estoy pensando en Efesios 2, 1, cuando dice, y estaremos nosotros, hijos, se me fue la palabra exactamente que quiero decir. Que andan conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, no hay más. O estás rendido al Señor, creador, omnipotente, o estás rendido a los pies del príncipe de este mundo. Luego, en el versículo 5 sigue: tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Por supuesto, si estamos hablando de un corazón, noten que esto es como una cadena. El orgullo lleva a la incredulidad. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, esta persona no toma en cuenta a Dios para nada en su vida. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. El hombre mira hacia arriba, pero no bastante. Habiendo olvidado a Dios, también ha olvidado sus juicios o sus leyes, sus estatutos. No es capaz de comprender las cosas de Dios. Bueno, eso es lo mismo que Pablo dice también en Corintios, ¿no? Para él son, ¿qué? Locura, no los puede entender porque se ha discernido espiritualmente. Pero como está tan arraigado en sus pensamientos orgullosos, inicuos, no puede entender los juicios de Dios. No es capaz de comprender las cosas de Dios. Más bien podemos esperar, como dice alguien, que un cerdo mire por un telescopio a las estrellas, que no que este hombre estudie la palabra de Dios para entender la justicia del Señor. Versículo 6, rápidamente. Dice en su corazón: no seré inquietado jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Esto es una verdadera impertinencia. Otra vez, el hombre se cree inmutable y omnipotente porque nunca ha de verse en la adversidad. Eso es lo que piensa. Como hasta ahora las cosas le han salido bien, entonces piensan que así será siempre. Versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Hermanos, no hay poco engaño aquí, sino que su boca está, ¿qué? Llena de él. La mentira, hermanos, cuando la Biblia habla de los mentirosos, sí, obviamente está incluido el hecho de las personas que dicen alguna mentira, pero más que una mentira en sí, es un estilo de vida, ¿no es cierto? Dice, llena está su boca de maldición, de fraude, de engaños. Es una continua falsedad su vida. Es como una serpiente de 3 cabezas que ha escondido sus colmillos y veneno dentro del ámbito de su boca negra. Así es el hombre insensato o impío. Versículo 8, se sienta en acecho cerca de las aldeas para matar a escondidas al inocente. Cuando dice sus ojos, hermanos,
están acechando al desvalido. Y note los términos que usa. Acechar, ¿no? Es como alguien que sabe que está haciendo mal, pero a la vez se esconde por lo mismo, porque sabe que está mal. Por eso dice, está acechando. A pesar de las jactancias de este hombre vil y miserable, parece que es tan cobarde como cruel. O sea, cruel por su maldad, pero a la vez es cobarde porque se esconde en muchos casos. Sus actos son los del salteador de caminos que se lanza sobre el caminante, que no sospecha nada en algún lugar desolado del camino. Esto me recuerda la maldición que Jacob profirió sobre Adán, ¿recuerdan? Dice que es como serpiente junto al camino que muerde el pie del jinete y lo hace caer. Bueno, eso es un impío también. Es alguien en esa situación. Versículos 9 y 10. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Atrapa al desdichado atrayéndolo a su red. Se encoge, se agacha. Noten, esto no es algo impensado o algo repentino. No, esto es algo previamente maquinado. Esto es algo planeado. Esto es un estilo de vida. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos infelices. La opresión, hermanos, hace de los príncipes leones rugientes y a los jueces lobos rapaces. Y digo eso porque lamentablemente eso llega precisamente a este tipo de personas, a los que están en autoridad. Es un pecado innoble contra la luz de la naturaleza. Es un pecado, ya lo dije, ninguna criatura, y digo que es en ese sentido contra la naturaleza, porque ninguna criatura oprime a los de su propia especie. Ustedes pueden ver las aves de presa o las águilas, los buitres, y no verás que ataquen nunca a los de su propia especie. Mira las bestias de la selva, como el león, el tigre, el lobo y el oso, y hallarás que son favorables hacia los de su propia especie. Sin embargo, el hombre, contra lo que es natural, hace presa de otros hombres, como los peces del mar que se tragan unos a otros, los que son mayores a los que son menores. Apenas lo traigo porque apenas lo vi, de hecho, en una tienda, en una camiseta que decía be the hammer, not the nail. O sea, el mensaje que quiere transmitir es que tú seas el fuerte, que tú seas el que presa y no que seas la presa, básicamente. Bueno, ese es el mensaje del mundo, ¿ven? Ese es el mensaje que transmiten los impíos. Y en el versículo 11 dice en su corazón, Dios se ha olvidado. Noten hasta dónde llega la insensatez de su maldad. Dios se ha olvidado, tiene tapado su rostro, nunca lo verá. Como en el caso anterior, lo mismo aquí. Un testigo va a aparecer que ha estado escuchando por el ojo de la cerradura del corazón. Este hombre cruel se consuela a sí mismo con la idea de que Dios es ciego o olvidadizo. Hermanos, eso es una fantasía engañosa. Los viejos pecados, este pensamiento también es muy cierto. Lo dijo Spurgeon, dice, los viejos pecados olvidados por los hombres se quedan fijados de modo permanente en un entendimiento infinito, refiriéndose a Dios. El tiempo no puede borrar lo que Él ha venido conociendo desde la eternidad. O sea, que una persona que ha estado viviendo toda una vida de pecado, por muy buena que parezca ser o aparente ser ante los ojos de otros, hay alguien que lo está viendo y lo sabe todo y lo está escribiendo.
y no se puede borrar. Así que esta es la descripción de los malvados. Por supuesto, nosotros sabemos que solo hay una forma, o solo hubo una forma en que el pecado se puede borrar, ¿verdad? Es con el sacrificio de Jesucristo. Pero de ahí, cualquier persona que persista en seguir viviendo en su pecado, debe saber esto, que hay un entendimiento infinito en el cual quedan fijados de manera permanente esos pecados y una mente eterna que no puede borrarlos. Luego llegamos a los versículos 12 al 15, entonces ya tenemos lo que es el clamor a Dios. Y mis hermanos, los salmos nos enseñan, nosotros le hemos dicho aquí, los salmos nos enseñan cómo orar, son oraciones precisamente, ¿no? El salmista usa un lenguaje fuerte como el imperativo levántate. Después de haber hecho una descripción suficientemente clara acerca de los malos, de los impíos y de los que le persiguen, entonces dice levántate, pide que Dios actúe ahora, que no se olvide de su compromiso con los pobres, específicamente hablando en un sentido espiritual. Dios quiere que sus hijos pidan, como dice en Mateo 7, versículos 7 al 8, pedid y se os dará. Bueno, Dios muchas veces nos pone en esas situaciones, ¿para qué? Para que sus hijos clamen, para que sus hijos le busquen. En su corazón han dicho, tú no los inquirirás. Si no hubiera infierno para otros, dice alguien, tendría que haberlo para los que niegan la justicia del mismo, o sea, la justicia del infierno. ¿Crees que Dios no recuerda los pecados que nosotros no tenemos en cuenta? Porque cuando pecamos, sigue apuntándose en la cuenta y el juez lo anota todo en la tabla de los recuerdos y su pergamino alcanza hasta el cielo. Bueno, otra vez, estas son palabras que son fuertes para una persona que vive en el pecado, para una persona que todavía no está en Cristo. Luego en el versículo 14 dice, tú los has visto, porque miras los trabajos y la vejación para dar la recompensa con tu mano. La maldad osada va a recibir su merecido en deplorable castigo, y los que albergan desdén, o los que albergan ese tipo de actitudes, heredarán aflicción. El salmista, hermanos, sabe que Dios ve y que hará justicia. Y Dios está consciente de todo lo que ha pasado y toma en serio el clamor de los que a Él se acercan. De hecho, esto también nos recuerda allá en Apocalipsis 5, si no estoy mal, cuando están las almas debajo del altar y están rogando, ¿por qué? Por justicia. ¿Y saben, mis hermanos? ¿Saben cuál es la respuesta? Sí, esperen un momento. Pero tarde que temprano va a llegar ese momento, va a llegar ese día, cuando lo que era la paciencia de Dios va a terminar y entonces llegará su justicia y su juicio. Y en el versículo 15, hermanos, el salmista pide juicio drástico sobre los malos. Otra vez, nosotros no oramos contra individuos para que Dios los castigue específicamente, pero en cuanto a la batalla espiritual, sí pedimos que Dios destruya a los emisarios del diablo. Y esos emisarios del diablo, obviamente, pueden ser en un sentido espiritual, pero no sabemos, pueden ser también en un sentido físico. Lo cierto es que nosotros sí pedimos que Dios destruya a los emisarios de Satanás. Y pues precisamente, ¿verdad?, para ser librados de la mano del enemigo. Y finalmente, los versículos 16 al 18, tenemos la respuesta de Dios. Entonces, tenemos la invocación primero, ¿no es cierto?,
cuando él se acerca a Dios con esa inquietud de no saber hasta cuándo los malos van a prosperar, les va a ir bien. Pero luego viene la descripción de los malos, de los perversos, precisamente, todo lo que vimos en los versículos 2 al 11. Luego vimos el clamor del salmista por justicia, precisamente, y aquí tenemos la respuesta de Dios en los versículos 16 al 18. Dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. El salmista, hermanos, entonces brota de nuevo en una alabanza basada en la confianza en Dios, que es rey sobre todo. Y mis hermanos, esto es algo otra vez que tenemos que recordarnos continuamente. A veces pareciera que se nos olvida que Dios es rey sobre todo, incluso sobre los malos, incluso sobre los impíos. Mis hermanos, y puesto que es rey sobre todos y todas las naciones, todo el mundo es su tierra y todo está bajo su gobierno. La fe del salmista, como vemos, ha crecido, vamos a decir, a través de esta meditación. Y eso es, de hecho, lo que espero en el Señor, que también nosotros de alguna manera salgamos fortalecidos. Lo mismo sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios, que Jehová es rey y juez sobre todas las naciones, sobre toda la gente, es de suma importancia para el creyente, porque le asegura que Dios hará justicia. Hará justicia con los malos, con los perversos, y también en el sentido de que Dios nos pagará justamente, no conforme a nuestras obras, ya se ha dicho otras veces aquí, sino conforme a la justicia que se nos ha sido imputada, a la justicia de Dios que es por la fe en Jesucristo. Debemos tener esa confianza, hermanos. Rápidamente en el versículo 17 dice: el deseo de los humildes escuchas, oh Jehová, tú confortas el corazón y tienes atento tu oído. Hay una clase de omnipotencia, hermanos, permítanme usar esta palabra y aclararla. Dice, hay una clase de omnipotencia en la oración que es el prevalecer en la omnipotencia de Dios. Noten el uso que le estoy dando. Hay una clase de omnipotencia en la oración, de poder en la oración, que es prevalecer ¿en qué? En la omnipotencia o en el poder de Dios. O sea, el poder de la oración no radica en quien lo hace, en quien ora, sino en quien lo escucha, en quien recibe la oración. Y bueno, ¿qué logró la oración? ¿Qué vemos en las Escrituras? Solo por mencionar unos cuantos ejemplos. Soltó las cadenas de hierro en Hechos 16:25, cuando Pablo estaba encarcelado en Filipos. Abrió puertas de hierro en Hechos 12, cuando Pedro también estaba encarcelado. Abrió las ventanas del cielo en 1 Reyes 18:41, cuando Elías pidió a Dios que lloviera. Desmenuzó los grillos de la muerte en Juan 11, cuando el Señor Jesús levantó a Lázaro de la tumba. Y ustedes saben que eso solo es por mencionar algunos. Pero hermanos, hay poder en la oración cuando confiamos y creemos en la omnipotencia de Dios. Satanás, hermanos, rápidamente, tiene 3 títulos en las Escrituras que muestran su malignidad contra la iglesia de Dios. Él es el dragón, para denotar su malicia, su maldad. La serpiente, para denotar su astucia también. Él es el león, para denotar su fuerza y persistencia. Pero ¿saben? Ninguno de estos oficios, por decirlo así, de Satanás puede resistir y hacer frente a la oración. La mayor malicia de Amán se hunde ante la oración de Esther. El consejo astuto de Aitofel se marchita ante la oración de David.
y el gran ejército de los etíopes huye como un enjambre de cobardes ante la oración de Asa. O sea que no importa cuál sea el frente por el cual estemos siendo atacados, si confiamos en el Señor, si creemos en Él y nos depositamos en Él, hermanos, contamos con su ayuda y socorro. Bien, hermanos, hasta aquí voy a dejar. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, antes de continuar con las oraciones.